espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu majestad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre.
Oh sí, Señor, en esta mañana, bendito Dios, nos acercamos delante de ti, Señor, para anunciar tu nombre, Señor, para proclamar tu poderío, para proclamar tu grandeza, tus maravillas, tus señales, tus prodigios en medio de nosotros. Gracias, amado Dios, porque nosotros te tememos a ti y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Libertador. Hoy proclamamos que somos esa preciosa descendencia tuya, Señor. Gracias, porque cuando tú nos ves en aflicción, tú, bendito Dios, vienes a nuestra vida y no escondes tu rostro de nosotros. Por eso hoy declaramos que de ti es nuestra alabanza, Señor. De ti, Dios Todopoderoso, es nuestra exaltación. Solo para ti, para el Dios vivo y verdadero. Amén. David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamboril, yo aplaudiré y cantaré Delante de mi Rey. Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación delante de mi Rey. Como hizo Josué en Jericó, gritaré y conquistaré delante de mi Rey. Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte, mi Rey. Me postraré y adoraré a Cristo, mi Rey. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamboril, yo aplaudiré y cantaré delante de mi Rey. Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación delante de mi Rey. Como hizo Josué en Jericó, gritaré y conquistaré delante de mi Rey. Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte, mi Rey. Me postraré y adoraré a Cristo, mi Rey. El Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Y a su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerán. Oh, grita fuerte victoria ante él, ¡hey! Alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Oh, grita fuerte victoria ante él, ¡hey! Alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. Dios de Israel es mi campeón, su diestra la victoria conquistó. Un incienso la alabanza sube ante él, y él lucha por nosotros a vencer. Oh, grita fuerte victoria ante él, hey, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. Oh, grita fuerte victoria ante él, hey,
alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y al enemigo derrotó. Este Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Guía a su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerán. Oh, grita fuerte y victoria ante él. ¡Hey! Alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y al enemigo derrotó. Oh, grita fuerte y victoria ante Él. ¡Hey! Alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y al enemigo derrotó. Porque Él ganó y al enemigo derrotó. Porque Él ganó y al enemigo derrotó. Gritaré, ¡hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré, me gozaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré, me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré, me gozaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Arriba! Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Arriba! Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Oh sí, amado Señor, hoy nosotros declaramos que tú eres ese Rey de Gloria, así como nos dice la palabra, Señor. Declaramos, bendito Dios, que nuestro Dios es fuerte y valiente, poderoso en batalla. Declaramos, amado Dios, que tú eres ese Rey de los ejércitos, Señor, y que solo tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza y de exaltación. Nuestra alma hoy te exalta, nuestra alma hoy te bendice, todo nuestro ser
hoy te reconoce, bendito Dios, y te damos todo el loor, declarando que no hay otro Dios como tú. La gloria y la honra pertenecen a ti. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga alce sobre ti su rostro y te conceda paz. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti
¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Oh sí, Señor, queremos darte hoy muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que nos enseña a nosotros la palabra. Gracias porque tú eres el que nos enseña el camino que debemos seguir. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra nos hace gozar de tu bien, Señor. Gracias porque es tu palabra, Señor, la que nos permite tener esa comunión íntima contigo, Señor, y conocerte, Dios. Hoy oramos, amado Señor, por la vida de nuestro apóstol. Te pedimos que tú bendigas a tu siervo, que sigas llevándolo de tu mano, Señor, bendiciendo el trabajo de amor que él hace delante de ti. Asimismo, damos gracias por la vida de nuestro pastor. Hoy te pedimos que una doble porción de tu unción le sea dada, que seas tú, Espíritu Santo, usando su vida, hablando a través de su boca, Señor, y entregándonos esa palabra que tú quieres que nosotros recibamos, Señor. Te damos gracias y te lo hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, los versos 7 al 10. Dice: Amasías mató asimismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal. Tomó a Sela por asalto y la llamó Joctel, como se la conoce hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciéndole: Ven, para que nos veamos las caras. Pero Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: Dale tu hija por mujer a mi hijo. Pero las fieras que están en el Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate, pues, pero quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal que te hará caer junto a Judá? Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos glorificando y exaltando tu nombre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que por medio de tu palabra nos hables, que por medio de tu palabra nos enseñes, que por medio de tu palabra nos hagas conocer ciencia y sabiduría, Señor. La ciencia y la sabiduría que están en tus palabras, en el nombre de Jesús. Dice entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 14, versos 7 al 10, en la Nueva Versión Internacional. Amasías derrotó a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal. También conquistó la ciudad de Selá y le puso por nombre Joctel, que es como se conoce hasta el día de hoy. Por aquel tiempo, Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, y nieto de Jehú, rey de Israel, con este reto: Sal para que nos enfrentemos. Pero Joás, rey de Israel, le respondió a Amasías, rey de Judá: El cardo del Líbano le mandó este mensaje al cedro: Entrega a tu hija como esposa a mi hijo. Pero luego pasaron por allí las fieras del Líbano y aplastaron el cardo. De hecho, has derrotado a los edomitas, y el éxito se te ha subido a la cabeza. Está bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significaría tu perdición y la de Judá? Bueno, en estos pasajes del segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, está hablando de uno de los reyes de Judá,
llamado Amasías. El padre de Amasías era el rey Joás. Y pues tanto en este pasaje del segundo libro de Reyes como en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 25, hablan acerca de algunos pormenores de la vida y del gobierno y de la relación que este hombre tuvo con Dios, y pues que a nosotros como pueblo de Dios, como siervos, como creyentes, nos aportan bastante, sobre todo con respecto a lo que no se debe hacer. En general, las escrituras, tanto en el segundo libro de Reyes como en el segundo libro de Crónicas, dicen que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. O sea, el comportamiento de Amasías delante de Dios no fue el mejor, podríamos decir que fue regular, y nosotros en el transcurso de esta enseñanza, como lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que si bien tuvo algunos aciertos, fueron más los desaciertos de este hombre en su relación con Dios. Y a partir de ese momento, o a partir de ese punto más bien, a Amasías se le enredó el resto de su vida. Recordemos algo, Amasías era pueblo de Dios, hacía parte del pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido, el pueblo que de parte de Dios tiene unos propósitos que cumplir. No estamos hablando de cualquier persona. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque las personas que tenemos el privilegio de ser llamados por Dios, de tener más bien que Dios tenga con nosotros un propósito, pues primero, como ya le digo, somos privilegiados, y segundo, la vida nuestra, lo ideal es que esté dedicada en obediencia al Señor. De lo contrario, se nos va a enredar. Hay personas con quienes Dios no tiene ningún propósito, y esas personas le pueden dar cualquier rumbo a su vida, y como no hay en ellos propósito de Dios, pues Dios no se da por enterado, sabe cuál será el fin de sus almas. Pero en el caso nuestro es muy diferente. Por eso nosotros, como pueblo de Dios, como hombres en quienes Dios tiene un propósito, debemos ser muy, muy cuidadosos en la dirección que le demos a nuestras vidas. Mejor aún, en permitirle a Dios que dirija nuestras vidas. Y entonces, pues, volviendo al caso de Amasías, la evaluación que podemos sacar, la calificación de la vida de Amasías es
Podemos decir entonces que Amasías pasó raspando sobre una calificación de 5, por ahí un 3, porque como le decía hace unos instantes, más fueron los desaciertos que los aciertos. Y entonces aquí está hablando de una situación que se presentó luego de que Amasías derrotara al ejército de Edom. ¿Sí? Fue a una guerra con los edomitas y les mató 10,000 soldados edomitas y capturó otros 10,000 y los botó por un despeñadero, los asesinó tirándolos por un despeñadero. Luego pudo conquistar una ciudad llamada Sela, y pues esas fueron dos victorias que entusiasmaron, que alegraron a Amasías, y aparte de eso pues había consolidado el reino en sus manos. Este hombre gobernó durante 29 años a Judá, y en sus primeros años hizo pues un buen trabajo que le permitió consolidar el reino en sus manos y hacer estas conquistas. ¿Sí? Conquistó a Sela por asalto, y también le venció en batalla a los edomitas. Esto pues produjo en Amasías, como le decía, mucha alegría y ante todo mucho orgullo personal y cierta jactancia, ¿sí? Porque pues no es fácil hacer la guerra y vencer en la guerra, tomar una ciudad y conquistarla, no es fácil. Afianzarse como gobernador, como gobernante, como rey, tampoco es fácil. Nosotros ya hemos visto que en la vida nada es fácil. Y entonces pues este hombre se jactó, hubo una jactancia, creyó que era capaz aún de enfrentarse a un ejército más grande. Recordemos que Amasías estaba al frente del gobierno de Judá, que estaba compuesto por 2 tribus no más, y desafió en guerra al rey Joás, que era rey sobre Israel. El reino de Israel tenía como capital Samaria, el reino de Judá tenía como capital Jerusalén. Entonces, como le fue bien contra los edomitas, como le fue bien en la conquista de Sela, Amasías se creyó con la fortaleza para enfrentarse a el rey Joás, y por eso le dice: ven y nos vemos las caras, o ven y nos enfrentemos. Sin embargo, recibe una respuesta del rey Joás a manera de metafórica, podríamos decirlo, ¿sí? Y ahí es cuando le dice: el rey de Israel envió a decirle a Amasías: el cardo del Líbano le mandó este mensaje al cedro: entrega a tu hija como esposa a mi hijo. Pero luego pasaron por allí las fieras del Líbano y aplastaron el cardo. ¿Y qué quiere decir eso, o a qué se refiere? Pues que el cardo es una planta silvestre, es una planta que no tiene valor prácticamente, no es un cultivo, no es una labranza de la mano del hombre, sino es una maleza prácticamente. Y este cardo pues se igualó con el cedro. El cedro es muy diferente. El cedro es un árbol muy apreciado, muy querido por la madera que produce, muy costoso. Su madera es muy diferente. Entonces este cardo se iguala con el cedro, lo cual no debería ser así. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre el cardo y el cedro. Se iguala, ¿por qué? Porque le pide al cedro que le dé a su hija por esposa.
para el cardo, ¿sí? Y entonces dice, y repentinamente salieron las fieras y pisotearon el cardo, no se dieron ni cuenta del menosprecio que tiene el cardo, las fieras del campo, ni siquiera las fieras tuvieron consideración y terminaron pisoteando el cardo. Y posteriormente le dice, está bien que te jactes, está bien que hayas conquistado a Sela, está bien que hayas vencido a los edomitas, pero que no se te suban, como dice aquí, mire, que no se te suba el éxito a la cabeza. Le hace una invitación a que piense, como decimos, con cabeza fría, ¿listo? A que se relaje, a que se siente, a que tome aire y que mire lo que estaba provocando, llevar al país a una guerra ante una nación o ante un reino contra el cual no iba a poder. Iba a resultar vencido él, vencida toda la nación, despojada, etcétera, etcétera, como así sucedió. ¿Listo? Y entonces esto nos permite ver que uno de los desaciertos del rey Amasías, ¿cómo podríamos llamar a ese desacierto? La jactancia, el orgullo, la soberbia. Ni la jactancia, ni el orgullo, ni la soberbia son buenas. ¿Por qué? Porque desdibujan la imagen que nosotros tenemos con respecto a nosotros mismos. Es como en esos espejos que uno se mira y tienen una lupa y nos hacen ver más grandes. ¿Listo? La jactancia hace eso, la soberbia, que la persona se mire y se mire, si es fuerte, más fuerte de lo que es. Si tiene alguna gracia, si es bonito, bonita, pues se ve más bonito o bonita de lo que verdaderamente es. Si es rico, si ha acumulado riqueza, se va a ver mucho más rico. Y esa imagen magnificada hace que la persona se confunda. Y este hombre efectivamente se confundió, porque aquí miramos en el verso 11 al 14, leímos hasta el 10, vamos a leer del 11 al 14 del segundo libro de Reyes, capítulo 14, dice: pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron en Bet-Semes de Judá, él y Amasías, rey de Judá. Judá cayó delante de Israel, y cada cual huyó a su tienda. Joás, rey de Israel, tomó prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías. Luego marchó a Jerusalén y rompió el muro de la ciudad desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos en total. Se apoderó además de todo el oro, la plata y todos los utensilios que hallaron en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. Y después de tomar como rehenes a los hijos del rey, regresó a Samaria. Aquí miramos que por necio, que por soberbio, por altivo, por jactancioso, este rey Amasías pues atrajo sobre sí mismo, sobre su familia y sobre la nación la desgracia, porque dice que el rey Joás subió con su ejército, lo tomó prisionero a él, derribó el muro de Jerusalén, se metió al templo, al palacio, sacó todas las riquezas y aparte de eso se llevó como rehenes a los hijos del rey Amasías. O sea, vino una desgracia sobre la vida de este hombre, ¿de acuerdo? Y entonces uno dice, pero cualquiera comete errores. Muy bien, eso es así, ¿listo? Pero nosotros en las historias bíblicas debemos llegar a la fuente
del error. ¿Cuál fue el error fundamental? Y para eso vamos a considerar lo que dice en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 25, en los versos 6 al 12. Y en este pasaje, como lo vamos a ver, hay un punto que lo quiero explicar un poquito, contextualizar de antemano. Antes de que Amasías derrotara a los edomitas, a 10,000 edomitas, y capturara a otros 10,000 y los terminara matando también, antes de que conquistara la ciudad de Selá, resulta que este Amasías había contratado 100,000 soldados, si no estoy mal. Sí, 100,000 guerreros de Israel. Los contrató, se comprometió y les pagó 3,5 toneladas de plata por 100,000 soldados. Ese fue el precio. Para salir junto con su ejército, el ejército de Judá, más los 100,000 soldados de Israel, para pelear en contra de los edomitas y vencerlos. Pero hubo un varón de Dios, un profeta, que le dijo que no haga eso, que no era necesario, que él busque alianzas o busque ejércitos o soldados mercenarios para enfrentarse con los edomitas, que él tenía un Dios que le podía dar la victoria. Y pues poco le gustó la idea, pero terminó aceptando, y dice aquí en los versos 6 al 12, además por la suma de 3,300 kilos de plata contrató a 100,000 guerreros valientes de Israel. Pero un hombre de Dios fue a verlo y le dijo: Su Majestad, no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con estos descendientes de Efraín. Si usted va con ellos, Dios lo derribará en la cara misma de sus enemigos, aunque luche valerosamente, porque Dios tiene poder para ayudar y poder para derribar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿qué va a pasar con los 3,300 kilos de plata que pagué al ejército de Israel? El Señor puede darle a usted mucho más que eso, respondió. Entonces Amasías dio de baja a las tropas israelitas que habían llegado de Efraín y las hizo regresar a su país. En el verso 12 dice, armándose de valor, Amasías guió al ejército hasta el valle de la Sal, donde mató a 10,000 hombres de Seir. El ejército de Judá capturó vivos a otros 10,000. A estos los hicieron subir a la cima de una roca y desde allí los despeñaron. Todos murieron destrozados. Este pasaje, ¿por qué es importante? Porque primero nos muestra lo importante que es para una persona recibir el consejo, y el mejor consejo que nosotros podemos recibir es el consejo que viene del corazón de Dios. Aquí no está diciendo el nombre del profeta que Dios utilizó para hablarle al rey Amasías, pero el hecho es que le puso a un hombre. Mire esa muestra de amor de Dios para con Amasías. ¿Por qué eso? Recordemos, porque Amasías era un hombre con quien Dios tenía propósitos. Por eso a los hombres y a las mujeres con quienes Dios tiene un propósito, nos sucede eso, que en nuestra vida, en nuestro peregrinaje, nos encontramos con hombres o mujeres que nos hablan de parte de Dios. En este caso, Amasías, antes de ir a la guerra, antes de apoyarse en los soldados israelitas, el Señor le envió un profeta que le dijo: no es necesario, devuelve a estas personas, que se vayan, y el Señor te va a dar la victoria y te va a salvar solo con el ejército de Judá. Y entonces Amasías pregunta: bueno, ¿y las 3,5 toneladas
y media de plata que ya les pagué se van a perder. Y el Señor le dijo, tranquilo, y el profeta le dijo, tranquilo, que Dios puede darte mucho más que eso. Mire, cuando nosotros nos disponemos a obedecer las órdenes de Dios, tenemos que entender que en muchas ocasiones nos toca renunciar a decisiones que ya hemos tomado. Y cuando eso sucede, pues hay pérdida. Este hombre había decidido apoyarse en 100,000 soldados israelitas, a quienes les pagó 3.5 toneladas de plata. ¿Listo? Pero como se dispuso a obedecer la palabra de Dios a través del profeta, pues inicialmente, digámoslo así, sintió pesar de perder toda esa riqueza, esas 3.5 toneladas de plata. Pero el profeta le dijo, tranquilo, no te preocupes, Dios puede darte mucho más que eso. Y cuando nosotros, pueblo de Dios, los creyentes, recibimos la palabra de Dios, entendemos el propósito de Dios, no podemos escatimar. Si por obedecer a Dios, por cumplir la voluntad de Dios, por agradar al Señor, hay que sufrir alguna pérdida, hay que hacerlo, no nos preocupemos. Y mire que aquí estamos hablando de 3.5 toneladas de plata. Eso, el valor económico actual de eso es incalculable. Eso podríamos decir en millones de dólares. Sin embargo, de parte de Dios, la respuesta es que esté tranquilo, que el Señor le iba a dar más que eso. Y efectivamente, Amasías fue a la guerra contra los edomitas, los venció en obediencia a la palabra del Señor, los derrotó muy seguramente, los despojó y recuperó todo lo que había invertido alquilando el ejército de Israel. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué obtuvo la victoria? Porque supo oír. Y hasta ahí, muy bien. Pero miremos por favor lo que dice en el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas, en los versos 14, en el capítulo 14, en segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versos 14 al 16 y luego el verso 27. Cuando Amasías regresó de derrotar a los edomitas, se llevó consigo los dioses de los habitantes de Seir o de Edom, que es lo mismo, y los adoptó como dioses, como sus dioses, adorándolos y quemándoles incienso. Por eso el Señor se encendió en ira contra Amasías y le envió un profeta con este mensaje: ¿por qué sigues a unos dioses que no pudieron librar de tus manos a su propio pueblo? El rey interrumpió al profeta y le replicó: ¿y quién te ha nombrado consejero del rey? Si no quieres que te maten, no sigas fastidiándome. El profeta se limitó a añadir: solo sé que por haber hecho esto y por no seguir mi consejo, Dios ha resuelto destruirte. Verso 27. Desde el momento en que Amasías abandonó al Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén. Entonces Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y allá lo mataron. Entonces dice que cuando Amasías regresó de esta batalla en contra de los edomitas, y mire que decíamos, ¿no?, que él recuperó las 3,5 toneladas porque despojó a los edomitas. Efectivamente los despojó, les quitó. ¿Qué les quitó? Las riquezas, y también les quitó los dioses que los edomitas llevaban consigo. Y no fue para quemarlos, a estos dioses, a estos ídolos, no, sino que empezó a adorarlos y a quemarles incienso.
o sea, hacerle sacrificio, a postrarse, a rendirles culto a dioses falsos. Y entonces, mire, vuelve la misericordia de Dios usando a otro profeta que ni siquiera dice el nombre, porque no importa el profeta, no importa quién haya sido. Aquí lo que importa es la manifestación de la misericordia de Dios a través de uno de sus siervos. El profeta le dice, ¿por qué sigues a unos dioses que no pudieron librar de tus manos a su propio pueblo? El Señor, por medio del profeta, le hace este reclamo. ¿Por qué sigues a unos dioses que no defendieron a su pueblo? Es absurdo. En lugar de seguir al Dios de Israel, que le dio la victoria en contra de los edomitas, Amasías empieza a honrar a los dioses de los edomitas que los derrotaron, que no los pudieron salvar. Eso es un absurdo. ¿Listo? Sin embargo, Dios en su amor y su misericordia está tratando de que Amasías caiga en cuenta del absurdo que está cometiendo. ¿Listo? Y le habla a través de un profeta para reconvenirlo, para que caiga en la cuenta y deje estos dioses o estos ídolos o los queme, en fin, y deje de adorar a estos dioses falsos y continúe en su adoración, en su culto al Dios verdadero, al Dios de Israel. ¿Y qué sucedió con Amasías? Mire que se disgustó ante el mensaje que Dios le mandaba. Dice, el rey Amasías interrumpió al profeta y le dijo, ¿y a ti quién te ha nombrado consejero del rey? Como quien dice, ¿y tú por qué te tomas esa atribución de venir a hablarme y venir a darme consejos? Pues se le olvidaba a Amasías que el que le hablaba era un profeta, y el que lo puso al profeta como consejero del rey fue Dios mismo. Porque aquí dice, ¿y quién te ha nombrado consejero del rey? Pues Dios mismo nombró a este profeta consejero del rey para reconvenirlo, para hacerlo caer en la cuenta y para que este hombre, arrepintiéndose de su mal comportamiento, atrajera sobre su vida el favor de Dios. Y mire, y continúa el rey Amasías y le dice, no sigas, a ver, si no quieres que te maten, no sigas fastidiándome. Qué grave eso. Le dijo, bueno, te callas o te callas. No me sigas fastidiando. Me fastidia la palabra que me dices. Me fastidia la recomendación, la dirección, el consejo que me estás dando. Me fastidia la función que estás cumpliendo como consejero de parte de Dios para mi vida. Me fastidia. Todo eso le estaba diciendo Amasías al profeta. Pero recordemos que el profeta era enviado por Dios. ¿Y qué sucedió? Que el Señor se disgustó muchísimo con eso. ¿Por qué? Porque Dios lo había ayudado y lo estaba ayudando y lo quería ayudar más. Aún en medio de su error, de su terrible error, Dios lo estaba ayudando a través de un profeta. ¿Qué sucedió con Amasías? Que tenía algo que nosotros hemos visto últimamente con mucha frecuencia, que su corazón estaba empedernido y su entendimiento entenebrecido. Por eso no recibió el consejo de Dios a través del profeta. Por eso, en lugar de conmoverse ante la palabra de Dios, lo que hizo fue enfurecerse, fastidiarse. Y eso, hermanos, uno lo ve en el pueblo de Dios. Y es pésimo síntoma. Uno con mucha frecuencia
ve que los hermanos ya no quieren escuchar la palabra, que les fastidia la palabra, les fastidia el culto. Pero recuerden que Dios tiene planes y propósitos para sus vidas. Recuerden que ustedes son pueblo de Dios. Recuerden que ustedes no son cualquier persona, no. Ustedes, hombres y mujeres, son personas con quienes Dios tiene un propósito. Y por cuanto tienen un propósito, Dios ha puesto personas para que de parte de Él les hablen y les muestren el camino. Y continúa la palabra. El profeta se limitó a añadir, ya con semejante callada que le pegó el rey Amasías al profeta, el profeta se limitó a decir: solo sé que por haber hecho esto y por no seguir mi consejo, Dios ha resuelto destruirte. Verso 27. Desde el momento en que Amasías abandonó al Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén. Entonces Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron allí y lo mataron. Mire qué tremendo esto, porque en Amasías se repite la misma historia de su padre Joás. El rey Joás de Judá subió al trono o heredó el trono siendo muy joven, siendo niño prácticamente. Y mire, Dios lo bendijo. ¿En qué sentido? En que el sacerdote Joiada fue quien se encargó de criarlo prácticamente, o de dirigirlo más bien. Estuvo bajo la dirección del sacerdote Joiada, y mientras Joás estuvo bajo la dirección de Joiada, oyéndolo, escuchando su consejo, haciendo como Joiada le indicaba, le dirigía, le fue muy bien. Prosperó, el culto a Dios se restauró, el pueblo obtuvo grandes victorias, se enriqueció, el Señor exaltó a Joás. Pero una vez muere el sacerdote Joiada, este hombre, el rey Joás, empezó a desobedecer a Dios y a hacer como se le ocurría, como le daba la real voluntad. Listo, sin considerar a Dios, y peor aún, terminó matando al hijo del sacerdote Joiada, que durante toda su vida lo había dirigido. Mírelo de fregado, de un corazón empedernido y una mente entenebrecida hace eso. Matar al hijo de la persona que lo dirigió y lo hizo prosperar. ¿Cómo fue el final del rey Joás? También se levantaron sus siervos y lo mataron. ¿Cómo fue el final del rey Amasías? Se levantaron sus siervos y lo mataron. Y alguien dirá: pero qué historias tan terribles de la Biblia. Sí, son historias terribles, que uno lee esto y pues da tristeza. Pero nosotros, como creyentes, como hombres que tenemos al Espíritu Santo, debemos sacar las conclusiones. Y vuelvo al principio: usted y yo creo y estoy seguro que somos pueblo de Dios. Recuerde que sobre su vida hay propósitos. Usted no es cualquiera para que usted le dé el rumbo a su vida como le parezca. No. Por favor, delante de Dios lo estoy diciendo, en el nombre de Jesús lo digo. Usted es pueblo de Dios. ¿Sí? Escuche la palabra de Dios, préstele atención, esfuércese por obedecer como Dios le dice que se debe hacer, por conducirse, por permitirle a Dios que maneje su vida. Esfuércese por eso. ¿Por qué? Porque de lo contrario el Señor se va a disgustar.
Y aquí lo que se trata, mire, nosotros, con quienes Dios tiene un propósito, nosotros debemos agradar al Señor, no disgustar, no contrariar al Señor, todo lo contrario, agradar al Señor. Cuando nosotros agradamos al Señor, contamos con el favor inmerecido de Dios para nuestras vidas. ¿Listo? Y aun cuando seamos pequeños, cuando no tengamos fuerza, pues el Señor se va a glorificar y nos va a bendecir y va a hacer proezas a favor de nosotros. Cuando tenemos oído para escucharlo, cuando valoramos el consejo de Dios a través de quien venga, a través de quien Dios utilice para que nos traiga su consejo. Puede ser de un pastor, puede ser de un profeta, puede ser a través de las Santas Escrituras. Lo importante es que el consejo de Dios, el mensaje que Dios nos da, lo valoremos. Miren, yo lo digo por experiencia ya. En ocasiones la gente piensa que uno es el que molesta, el que sí friega con la palabra. ¡Qué fastidio! Este pastor repite y repita, que conságrese, que dedíquese, que agrade, que obedezca. No soy yo, por favor, entienda. Es que usted tiene en su vida hay propósitos de Dios, y yo lo único que puedo hacer, que siento hacer de parte de Dios, es decirle: pilas, por favor, concéntrese, usted tiene llamado de Dios. Su vida sin Cristo es muy difícil. Su vida con Cristo va a ser más suave, más ligera, más fácil. Su vida sin Cristo, terrible, terrible. Sí, usted con el Señor va a contar con el favor del Señor, con la misericordia, con la gracia. Usted sin Cristo, pues le va a tocar hacer las cosas solo, sin consejo de Dios, sin Espíritu Santo, sin dirección, y eso es muy duro. Ya vemos los resultados. ¿Listo? Entonces es mejor tener corazón y oído dócil a la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios con actitud verdadera de acatamiento. ¿De acuerdo? Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos delante de ti, Dios Todopoderoso. Presentamos estos tributos en tus manos para que tú, Señor, recibas la honra. Estos tributos que presentamos son para honrarte, para bendecirte, para mostrarte nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, Señor. Bendícelos y prospéralos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú nos hablas, Señor, por medio de tu palabra. Un día de una forma, otro día de otra. Pero lo único que buscas, Señor, es que nuestros pasos estén dirigidos por ti, Señor. Que nuestro caminar aquí en la tierra esté dirigido por ti, que nuestros pasos sean firmes, que no tropecemos, que no nos desviemos, que no nos salgamos del camino, que no quedemos rezagados en este peregrinaje, Señor. Yo te pido por tus hijos, por tus hijas, ayúdales, fortaléceles, Dios Todopoderoso, glorifícate en ellos, Señor. Espíritu Santo, trae la sabiduría de la palabra de Dios, que esta palabra que tus hijos han recibido penetre a sus espíritus, ellos la digieran, Señor Jesucristo, y la pongan por obra, Señor. Bendigo sus vidas, sus casas, su descendencia, Señor, sus trabajos. Oramos por la paz de tu pueblo amado, Señor. Paz para tu pueblo amado Israel. Paz para tu pueblo amado Israel. Bendice este ministerio apostólico y profético. Glorifícate en este ministerio, Señor. Oramos por Colombia, por nuestros gobernantes, Dios mío. Ayúdale al señor presidente, al
los gobernadores, a los alcaldes, sus gabinetes, ayúdales, Señor. Ayuda a la iglesia, Señor. Ayuda a tu pueblo amado aquí en Colombia. Ayúdale, por favor. Necesitamos que tú nos ayudes, Señor Jesucristo. Ayúdanos en Colombia. Ayuda a la iglesia, a tu pueblo en Colombia, Señor. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.